Buenos días. Agradecemos a ustedes el haber acudido a la invitación que hoy ofrece en alianza dos gremios, IAB y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Hoy nos está acompañando en su charla Iván Tovar. Él es cofundador de Asuan. Asuan es una empresa afiliada a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, es administrador de empresas de la Universidad de los Andes y especializado en seguridad informática. Iván, a su vez, pertenece a la Comisión de Pagos y Antifraude de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y nos traerá un capítulo de conocimiento muy interesante con el fin de que ustedes de primera mano conozcan nuevos mecanismos de fraude en el comercio electrónico, no solamente en Colombia, sino referentes en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Buenos días para todos. El objetivo de mi charla es más armar un conversatorio que armar una presentación formal. Vamos a hablar de nuevos mecanismos de fraude en comercio electrónico, pero van a darse cuenta de que algunos de estos no son tan nuevos, no son tan desconocidos. Realmente lo que estamos viendo es que los mecanismos de fraude siguen actuando y son algunos viejos conocidos que han venido mutando para adaptarse a los nuevos esquemas de seguridad que también hemos venido avanzando. Voy a comenzar contándoles un poquito cómo está la situación actual. Este es el ICC, es el Internet, ahora se me olvidó, la Asociación de Reporte de Compliance en Internet. Es una agremiación global que logra concentrar la información respecto de fraude y para entender un poco cómo responder frente a temas de fraude bancario. Y las cifras que tengo hoy son alarmantes y son realmente para ponerle o comenzar a ponerle atención al tema de seguridad específicamente en estos temas sensibles de comercio electrónico que estamos viviendo. Lo primero es el 36.8% de las reclamaciones que se realizan por transacciones en línea reportaron fraude. Esto significa que efectivamente los robaron y de esos, cada uno de las reclamaciones en promedio costó $4.187. Si hacemos una comparación, y es precisamente lo que tenemos cruzando información de otras entidades, CyberSource, de hecho, bueno, acá está Visa, son una de las empresas especializadas en seguridad en el mundo, reportó en el reporte más actual, que es el reporte concerniente al 2012, $3.4 billones en pérdidas por fraude en Internet. O sea, estamos hablando de un negocio gigantesco. Norton, y me imagino que también lo conocen en su reporte de cibercrimen, y perdónenme la traducción, cybercrime es el nombre que se está utilizando en este momento alrededor del mundo para poder orientar este tipo de delitos, reporta 556 millones de víctimas en el mundo cada año. Estamos hablando de que ya esto es un porcentaje muy importante. Pues pensemos un poco además que no solamente somos 6.000 millones de habitantes, sino que no todos estamos conectados. Luego el porcentaje no es sobre eso. Estamos hablando de personas que efectivamente hacen transacciones en línea. Evidentemente los mercados más importantes no están en Latinoamérica, pero son números bien alarmantes. Y de hecho, para orientarlo un poco al mercado, y por eso menciono al segundo puesto como primera medida, Estados Unidos, que es una economía, es la economía a la cual Latinoamérica está intentando imitar en términos de comercio electrónico, presenta 21 billones anuales de pérdidas en fraude por comercio electrónico. Estos billones no son billones, son billones gringos, miles de millones, pero igual estamos hablando de 21.000 millones de dólares. En la primera cifra le entendí que el 36.8 era sobre la totalidad de las transacciones en línea. No, es sobre el total de reclamaciones realizadas. Sí, tienes toda la razón. No, si fuera sobre el total de las transacciones, no, y además el costo sería infinitamente superior. Ahora, China, que todos lo conocemos y todos queremos ver cómo es su modelo de crecimiento, y además viene con crecimientos de 2 dígitos durante los últimos 5 años,
pues los crecimientos de 2 dígitos también están afectando efectivamente cuáles son las cifras globales de fraude, y estamos hablando de que pierden 46 billones de dólares por fraude. Esto tiene unas repercusiones importantísimas en términos de los que queremos hacer negocio, y es parte de lo que hemos venido, o de lo que se trabaja mucho con la Cámara de Comercio Electrónico, y es lo que queremos realmente es hacer negocios. Lo que queremos es ofrecerle al cliente un mecanismo para poder hacer transacciones en línea, para que no tenga que desplazarse, para que no tenga que ir hasta el comercio, para que no tenga que acceder a esto. Pero cuando, y desafortunadamente esto es información pública, cuando encontramos información de esta, o cuando alguien que no conoce efectivamente cuáles son los procesos de seguridad que se surten para poder prestar el comercio electrónico, pues estas son cifras que los hacen desistir de acceder al comercio electrónico. Entonces, lo que estamos viendo es una bola de nieve en la cual cada vez crecemos más en comercio electrónico, pero cada vez tenemos más fraude, lo cual nos genera un ciclo en el cual los clientes ya no están tan interesados en hacer transacciones. Entonces, esto nos está afectando a todos. Lamento, y de verdad discúlpenme, no tener cifras de Colombia, pero no hay cifras de Colombia. Las cifras de Colombia, de hecho, me contaban que ayer en la comisión de pagos, yo no pude asistir, pero hubo de hecho una reclamación y una posición fuerte frente a Incocrédito. Incocrédito es el ente regulador en Colombia, con respecto a que tiene que comenzar a compartir sus cifras. Tiene que comenzar a compartir las cifras, no para hablar bien o mal de lo que está pasando, sino para que el mercado pueda efectivamente tomar decisiones. Ok, bueno, ya me cuenta Vicky que hubo un poco más bueno, hay más cifras y hay más información. ¿Cómo lo están haciendo? Y esto es básicamente en lo que se centra la charla de hoy, es cómo están robando. Y aquí volvemos al punto, a pesar de que la charla se llama nuevos mecanismos de fraude, hay viejos conocidos. Tenemos keyloggers de software y hardware, tenemos un delito que se llama man in the middle, tenemos ataques a bases de datos, y esto es una de las cosas más representativas, especialmente en estos momentos tempranos en los cuales estamos fomentando el comercio electrónico en el país. Tenemos un ataque que es un ataque distribuido de denegación de servicio, el DDoS, pero que está mutando, y de hecho les voy a contar un caso bien interesante del 2013 de cómo funciona como engaño y no necesariamente como ataque. Phishing es otro viejo conocido, pero ha venido mutando y se está volviendo especialista. La mal llamada ingeniería social, porque tiene muy poco de ingeniería, pero tiene mucho de social. Y el último al cual voy a hacer referencia es los kits o SDKs. SDK es Software Development Kit, es una herramienta para generar software, para crear software malicioso. Y aquí y ya lo vamos a ver en detalle, este es el problema más grande que tenemos, porque antes teníamos delincuentes inteligentes, ahora ya no se necesita ser inteligente para ser delincuente. Ese es uno de los principales problemas. Entonces, vamos a hablar un poco de los keyloggers. Los keyloggers, y de hecho vamos a ampliar esto a una familia grande de vulnerabilidades, de ataques que se llaman loggers. Logger en inglés log es una bitácora. Lo que yo intento es tener acceso a una bitácora de información. En general, yo cuando introduzco información en un proceso de comercio electrónico, yo digito información o presento información en la pantalla. Entonces tenemos teclados en pantalla. Algunas de las empresas tienen teclados en pantalla, algunos de los bancos tienen teclados en pantalla, y pues evidentemente tenemos el tema de acceso a través de utilizando el teclado. Esto es un viejo conocido, y es un viejo conocido porque es que los keyloggers existen desde hace más de 10 años. De hecho, el principal problema que tenemos con los loggers de cualquier tipo, keyloggers o screenloggers, es que son herramientas legales. Y son herramientas legales en la medida en que yo, por ejemplo, yo tengo hijos en edad escolar, y la ley me permite a mí ponerle un keylogger a mi hijo para ver qué chatea y con quién chatea, y evitar que vaya a tener problemas. Los screenloggers son herramientas que se utilizan para poder hacer, por ejemplo, los manuales en línea que ustedes ven, que se va moviendo el cursor. Bueno, eso también entonces el componente es legal. El problema es que se está utilizando para el lado malo o el lado oscuro de la fuerza, y yo planto pequeñas soluciones que me permiten a mí entregar esta información. Entonces, antes yo tenía que ir con una llavecita USB, o tenía que hacer una descarga de un programa. Los nuevos métodos de entrega se volvieron mucho más ágiles dentro de esto. Yo ya no tengo que descargar un aplicativo. Yo realmente lo único que tengo que hacer es visitar una página. Y en el momento en el que visito una página,
ya puedo quedar contaminado con una herramienta de keylogger. Y estas herramientas de keylogging ya no son como antes, que lo que me mostraban era efectivamente todos los eventos que se generaban en el teclado, todos los eventos que se generaban en la pantalla, sino que me muestra el detalle específico de a qué página entró, dónde puso el campo usuario y qué fue lo que digitó en el campo usuario, qué digitó en el campo tarjeta de crédito, cuál es la fecha de vencimiento, y luego ya se está volviendo cada vez más especializado. Evidentemente están aprovechando, y va muy aliado con el tema de que son viejos conocidos, están aprovechando que bajamos la guardia. Nos dijeron todos los proveedores de antivirus y antimalware que frescos, los keyloggers se acabaron, eso ya no se puede volver a utilizar, y la realidad del asunto es que sí se están utilizando y son un mecanismo de fraude real. Nosotros de hecho en el laboratorio, para los que estén interesados, pues podemos proveerles algunas herramientas de estas para que puedan jugar con ellas, pero son herramientas reales que ya pesan mucho menos de 1 mega y que permiten capturar información. Adicionalmente ya no se revisa, y ese ya no se revisa está haciendo que reviva un delito que ya habíamos dado por terminado, y era que le conectaban algo al teclado antes de entrar. Entonces hablábamos de los keyloggers de hardware y tuvieron un boom muy fuerte hace más o menos unos 5 años, y dijeron no, pero es que ya cambiamos todo, ya la infraestructura no funciona. La realidad es que los sistemas operativos no tienen capacidad para entender cómo funciona, cómo va la conexión entre el dispositivo teclado y el computador. Entonces estos aparaticos, antes eran aparatos de este tamaño, eran mucho más grandes, ahora conseguimos esto, pues ya son llaves USB, funcionan con Bluetooth, funcionan con Wi-Fi. Entonces realmente lo que pasa, ya ni siquiera necesitan que esté conectado al teclado, sino que se conectan en un puerto USB y él entiende el teclado, a pesar de que el teclado no esté conectado físicamente a él. Entonces estos tipos de ataques están volviendo a resurgir, y es algo que tenemos que, pues como parte de la responsabilidad frente a los usuarios de comercio electrónico, comenzar a contarles y detallarles un poquito este tipo de procesos. Hay otro ataque que también habíamos pensado que había sido superado, y es un ataque que se llama Man in the Middle, o se conoce como Man in the Middle. De hecho hay una variante de esta que se llama Man in the Browser, que ya ni siquiera requiere dos puntas. ¿Cómo funciona esto? Para los que son algo técnicos, ustedes deben haber oído o han visto el candadito que aparece en los navegadores. Eso significa que la comunicación entre el servidor y el cliente está siendo cifrada, y está siendo cifrada utilizando un mecanismo que se llama SSL, Secure Socket Layer. Este Secure Socket Layer realmente lo que hace es, yo tengo una llave, una llave privada, y le voy a dar una llave pública a mi usuario para que la comunicación que tengamos entre los dos solamente la podamos ver entre los dos. El problema es que hay una deficiencia en términos de diseño, y es que yo puedo plantar un hombre en la mitad. Un hombre en la mitad es, yo efectivamente hago intercambio de llaves entre las dos puntas, pero yo intercambio con mi servidor, intercambio con el cliente, y toda la información que se queda en la mitad está en clear text, es perfectamente visible. ¿Cómo están haciendo estos ataques? Estos ataques existieron, este ataque fue una definición teórica hasta el año 96. En el año 96 a un banco en Inglaterra le robaron 900 millones de libras utilizando este tipo de ataque. Y es un tipo de ataque que en Colombia desafortunadamente se está comenzando a ver, porque es fácil sobornar a las personas que están en los data centers. Entonces yo lo que hago es plantar una USB con 3G o una USB para escuchar información por Wi-Fi, y la pongo detrás de un servidor en cualquier data center. Y hay muy pocas herramientas que me permitan a mí detectar que efectivamente detrás de un servidor me conectaron algo por un puerto USB, y en los ISPs tengo fallas de seguridad donde en el ISP, el Internet Service Provider, Telmex, ETV, etcétera, escuchan la información a pesar de que el banco, la entidad y el cliente estén utilizando protocolos de SSL. Si estoy muy técnico, muy volado, por favor, me dicen y intento cambiar los ejemplos. El otro subdelito que nace de este, o la evolución de este Man in the Middle, se llama Man in the Browser. Y Man in the Browser es aprovechando vulnerabilidades propias del lenguaje de programación de las páginas web, utilizando HTML. Yo soy capaz de crear algo,
dibujémoslo de nuevo. Yo tengo en una página yo tengo una información que es, llamémosla de mercadeo, informativa, y otros que son campos donde yo pongo la información de mi tarjeta de crédito, de mi usuario, mi contraseña. Lo que hace este delito es que cambia ese cajón, y ese cajón, a pesar de que cumple con la página cumple con todas las garantías de seguridad que se requieren para determinar si sí está funcionando, ese cajón no. Y ese cajón lo que hace es captura esa información y se la lleva para otro lado y redirige al usuario a una página que dice: en este momento no podemos atenderle. En términos de comercio electrónico, lo que están haciendo con esto es cosecha de números de tarjetas de crédito para después poderlas vender a probadores. Es una práctica que se está volviendo cada vez más común, y es: yo compro un paquete de tarjetas de crédito y pruebo a ver cuáles caen, y pues a los que caen les hago todo, les lleno el cupo. Pero entonces este delito de Money in the Browser, el peor problema que tenemos es que no hay muchas soluciones en el mercado que eviten esto, que sean capaces de entregarle al usuario un sitio seguro para evitar que en el momento en el que estén entregando sus credenciales de autenticación o su medio de pago les puedan capturar. Entonces, por eso desde el principio les decía, estos son viejos conocidos. Man in the Middle existe desde hace muchos años, pero esta evolución de Man in the Browser, de hecho hay una vulnerabilidad que ataca a bancos que se llama Zeus, que es capaz inclusive de robarse los tokens estos que generan números aleatorios. Se roban el token on the fly y generan una autenticación sin que el usuario pueda usarlo. Luego, los tokens también son vulnerables. Es importante que lo vayan sabiendo. Esto es algo que los ataques a bases de datos es bien representativo. La Cámara de Comercio ha venido luchando mucho para que esto no ocurra. Hay muchas pasarelas que son muy respetuosas de esto. Tenemos pues certificaciones, la certificación de PCI busca proteger este tipo de procesos, pero hoy en día todavía se ven muchas bases de datos con información confidencial, donde yo tengo el nombre del usuario, el teléfono, la dirección, la fecha de cumpleaños, el número de su tarjeta de crédito, el número de verificación y la fecha de vencimiento. Y yo tengo eso en una base de datos. En una base de datos que en algunos casos está cifrada, pero en algunos casos no. Y este es un delito que permite hacer robos masivos de información para poder hacer ataques en comercio electrónico. Me imagino que se acuerdan del ataque de Anonymous a Sony, al portal de Sony de juego en línea. Lo atacaron hace 2 años y robaron 450.000 tarjetas de crédito, 450.000 números de tarjetas de crédito. ¿Gracias a qué? A que las tenían almacenadas. Si no las hubieran tenido guardadas, no habría sido posible este robo, si hubieran tomado cierto tipo de precauciones. Yo sé que hay muchas pasarelas que toman precauciones en Colombia, pero no todos estamos cumpliendo con eso. Y estos ataques a bases de datos precisamente explican un poco el por qué leyes como la ley de habeas data que se está implementando en Colombia y que ya viene heredada de varios otros países. En Europa está desde hace ya más o menos 5 años, pero es: por favor, no guarde información que no corresponda a su negocio o que no le sirva a su negocio para poder, porque puede ser vulnerada. De hecho, los únicos que requieren la tarjeta de crédito son las franquicias. El número ya no se puede guardar, por eso, pero tuvimos que llegar a crear una ley para poder entender que había un delito. Eso no tiene mucho sentido. Realmente lo que tenemos es una vulnerabilidad y tenemos que ser conscientes de cuál es la vulnerabilidad y ser conscientes además de que hay una serie de personas que están confiando en los procesos que nosotros estamos ofreciendo en términos de comercio electrónico, y esa información de esas personas está siendo vulnerada. Ahora, estos son ataques que, a pesar de que hay robos masivos y son mundialmente conocidas las noticias, siguen ocurriendo. Y siguen ocurriendo porque todavía hay entidades y personas que guardan información porque piensan que, no, es que yo de repente voy a necesitar esta información después. Y la realidad del asunto es que yo, si necesito la información, puedo volvérsela a preguntar al usuario, o debo volvérsela a preguntar al usuario, porque es información de él, no es información mía en mi proceso de comercio electrónico. El ataque de denegación de servicio distribuida.
Y aquí hay una modificación importante. El DDoS existe desde que existen redes, desde que existen los firewalls. Este es un negocio que ha venido existiendo. ¿Qué es? Estos fueron los primeros ataques que hacían los crackers o hackers. Ahora hay una discusión respecto de si son crackers o si son hackers, pero bueno, son personas que atacan sistemas, y lo que yo hago es buscar un buffer overflow, buscar que yo le haga tantas consultas al servidor que el servidor ya no sea capaz de contestarlo y se caiga. Entonces eso es lo que busca un ataque de denegación de servicio. La otra D nació cuando nacieron las botnet, las redes de computadores que yo infecto para poder generar ataques simultáneos desde muchos puntos. Entonces me imagino que han oído en algún momento las redes de zombies, que se habla mucho de las redes de zombies. Eso es que yo infecto muchas máquinas alrededor del mundo y en el momento en el que las tengo infectadas les doy una orden para que hagan un ataque simultáneo. Por eso se habla de un Distributed Denial of Service Attack. Esto es una práctica conocida. Lo que no se conocía es este caso, que es el primero que les voy a contar, que es como engaño. En agosto del 2013, esta es una noticia fresquita, atacaron a 3 bancos norteamericanos. A 3 bancos norteamericanos les hicieron un ataque de DDoS. Lo que pasa es que les hicieron un ataque de bajo poder, lo cual no tenía mucho sentido. Pero finalmente toda la atención se fue a entender quién era el que estaba haciendo el ataque, cómo lo estaba haciendo y cuál era su objetivo. La realidad es que ese ataque no buscaba realmente nada. Lo que hicieron fue distraer a los equipos de seguridad informática de los 3 bancos y atacaron un único switch transaccional, del cual no está la cifra, pero se supone que sacaron $11 millones en un tiempo de 3 minutos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí es donde la creatividad de los delincuentes comienza a hacer que los delitos sean nuevos. Cómo yo soy capaz de modificar ciertos comportamientos y cómo yo uso la información que tienen hoy los equipos de seguridad informática para usarla en contra de ellos. El otro ataque, el de DDoS real, marzo del 2013, no sé si conocen Spam House. Spam House es un portal global, es una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el spam, que tiene una característica especial: les ha ido muy bien. Y como a Spam House le ha ido muy bien, lo que hemos visto, ¿ya comencé a hablar rato? No, porque me imagino que está. Gracias. Sí, gracias. Spam House es el servidor o la infraestructura más grande para luchar contra el spam que se utiliza a nivel global. ¿Esto qué significa? Que el 95% de los servidores de correo del planeta hacen referencia a Spam House para verificar si los correos son o no son válidos, si son contraseñas reportadas. A Spam House le hicieron un ataque distribuido de denegación de servicio en marzo del 2013. Comenzaron de a poquitos, hasta que hubo un momento en el que le hicieron peticiones por 300 gigabytes por segundo. 300 gigabytes por segundo es un montón increíble de gigabytes por segundo. Lo que hicieron estos señores es que durante un momento, que afortunadamente no fue tan largo, lograron desconectar internet en el planeta. ¿Por qué? Porque tumbaron a los servidores a los cuales todos los demás servidores iban y les preguntaban. Entonces el correo dejó de existir. Piensen ahora en el tema de las confirmaciones de las compras realizadas por tarjeta de crédito, el tema de los SMS, el tema de toda la información que fluye para poder darle una garantía al usuario de que realizó una transacción. Uno de los mecanismos que utilizamos todos en términos de comercio electrónico es enviarle una confirmación al usuario. Hay algunos que utilizan inclusive una llamada telefónica, pero eso corresponde ya más a transacciones de gran volumen. Todos los delincuentes de tarjeta de crédito buscan primero hacer transacciones de bajo monto y después se suben a montos altos. Luego todas esas de bajo monto no requieren llamada telefónica o no marcan dentro de los sistemas de alerta que tenemos todos en las pasarelas, en las franquicias, en todo esto. Y lo que pasó es que todos los fraudes que debieron haber llegado, todas esas confirmaciones que debieron haberle llegado al usuario diciendo: oiga, usted acaba de hacer una transacción por $70, para que el usuario llamara y levantara el teléfono y dijera yo no la hice, y dejaron de existir. Entonces fíjense que estos son otros tipos de ataques que pertenecían más al mundo de redes y más al mundo de los hackers tradicionales, de hacer daño y conseguir
conseguir información, lo que se hacía en los 90, pero que afecta o termina afectando los procesos de seguridad informática en los procesos de comercio electrónico. Digamos que aquí los únicos que más o menos lograron mitigarlos eran los que tenían otros servicios adicionales para poder informar al usuario. Tenían SMS, correo, llamada telefónica, cosas como esas. Entonces no se cayó el servicio. Pero entonces esto, que es un ataque que no necesariamente está orientado a comercio electrónico, está en este momento atacando comercio electrónico. El phishing es otro viejo conocido. Yo me imagino que todos por lo menos han recibido una vez un correo de su banco o de otro banco diciendo: oiga, estamos haciendo un mantenimiento, por favor diríjase a esta página y cambie la información o denos su contraseña y sus datos. El problema es que ese era el phishing que nosotros conocíamos, y ese era el phishing contra el cual estaban luchando las herramientas de antivirus y antimalware, y eran capaces de identificar ciertos procesos. El problema es que se especializó, y entonces yo ya no hago phishing como hacía antes, que mandaba 300.000 correos masivos para ver quiénes caían. Y que a mí me llegaba, por ejemplo, un correo de Citibank y yo no tenía cuenta en el Citibank, sino que tenía cuenta en otro banco, en el Chase Manhattan Bank. El punto es que esos eran fácilmente discutibles. Yo podía, pues, yo no tengo cuenta en el Citi, yo sé que esto es phishing. Ahora lo hacen ataques a grupos específicos. Entonces, por ejemplo, en una organización, en una empresa, supongamos una empresa como SAP Miller, buscan información por medio de redes sociales. LinkedIn, por ejemplo, nos dice quiénes son todos los vicepresidentes de SAP Miller en Colombia. Yo encuentro sus correos electrónicos y les hago un ataque específico a ellos, es decir, a 100 o 200 personas, con información específica de cómo funciona, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el pago de nómina, o cuáles son las cuentas y tarjetas de crédito a las cuales tienen acceso, porque son cuentas y tarjetas corporativas, y les digo a ellos que están siendo víctimas de un ataque y los llevo, o sea, es el mismo fraude, es el mismo scam. Pero como yo lo estoy dirigiendo a un grupo específico, primero es más difícil de detectar, es decir, todas estas compañías de antivirus y antimalware no los encuentran, porque pues, si yo tengo un laboratorio como Norton, que tiene un laboratorio especializado gigantesco, pues ellos están buscando ataques gigantescos, y Colombia ni siquiera marcar en el radar, y los 200 usuarios de SAP Miller no marcan en el radar. Entonces yo no tengo cómo prevenirme contra eso. Este tipo de ataque especializado se conoce como spear phishing, y es el spear lo usan como phishing es pesca. Esto es pesca con arpón, o sea, mucho más especializada. Y hay un caso muy bonito en West Point, que se hizo hace más o menos 2 años, y lo traigo a colación porque realmente muestra qué tan eficiente es este delito. Mandaron un correo en West Point solicitando usuario y contraseña de los accesos a la escuela, y lo mandaron, por decir algo, en abril, y obtuvieron más o menos un 35% de respuestas positivas. Es decir, el 35% de las personas que recibieron el correo contestaron efectivamente: mi usuario y mi contraseña están. Ese no es el problema. El problema es que después mandaron el mismo correo, pero hackearon la cuenta del director de la academia y lo firmaron con la firma del coronel. Contestaron el 85%. Entonces, digamos que aquí es donde comenzamos a ver cómo se mezclan el tema de ingeniería social, el tema de las redes sociales, cómo mezclo yo la información, y cómo, si yo soy capaz de darle a mi víctima una sensación de seguridad al momento de entregar su información confidencial, pues la contesta. Y ahí es donde es más preocupante, pues, este tipo de delitos. Entonces, el tema de spear phishing es cómo yo hago este phishing, pero ya no lo hago a un grupo masivo de usuarios, sino que busco atacar a un grupo mucho más pequeño, mucho más selecto, y que evidentemente me trae muchas mejores retribuciones. Yo ya no estoy buscando a los que tienen o manejan cuentas de 10 pesos, sino que quiero a los que manejan cuentas de 1.000 pesos. Volvemos a la mal llamada ingeniería social. Esta frase me pareció increíble, y es la manipulación inteligente de la tendencia natural de la gente a confiar. Y todos nosotros queremos confiar, todos los seres humanos queremos confiar, y es algo que los delincuentes han venido utilizando desde la época de las cavernas. El problema es que ahora manejamos información que no es fácilmente verificable. Las
transacciones no presenciales generadas por tarjeta de crédito en comercio electrónico, por ejemplo, yo no tengo cómo verificar, yo no tengo cómo verle la cara al usuario. Entonces, en estos temas de ingeniería social, pues son mucho más avanzados, pero lo más importante aquí es entender que están buscando información para ir a preguntarle a los usuarios cosas que ellos quieren compartir. Entonces, oiga, en Colombia, por ejemplo, se está dando mucho el caso, y son llamadas que ustedes reciben, y es, oiga, lo llamamos para ofrecerle un crédito. Lo llamamos para ofrecerle un crédito y usted en qué situación está, y entonces usted es empleado o no es empleado, y comienzan a capturar información que realmente es información confidencial que yo no debería compartir con nadie, y yo no tengo cómo verificar que la llamada efectivamente está saliendo del call center del banco. Realmente a mí me suena un 310 215 1515. Yo contesto y a mí me dicen, hola, habla con fulanito, que puede ser su nombre real además, estoy llamándolo del banco X y quiero confirmar unos datos porque queremos ofrecerle un crédito. Entonces ya no estamos hablando de premios, ya no estamos hablando de cosas que suenan a fraude, sino en una situación económica como la que estamos viviendo tanto en Colombia como en toda Latinoamérica, que a uno le ofrezcan un crédito, pues es una cosa atractiva. Y comienzan a capturar información. El punto es que durante muchos años pensamos que el objetivo de la ingeniería social era obtener la información inmediatamente. Ahora no, los delincuentes se volvieron más inteligentes y se volvieron pacientes. Entonces hoy yo recibo una llamada y capturan parte de mi información, por ejemplo mi dirección, mi teléfono y mi dirección de correo electrónico, y la guardan. Y a los 2 meses vuelven y generan un ataque de llamadas y entonces capturan otra información, hasta que hay un momento en el que lo llaman a uno y le dicen, señor Iván, ¿cómo le va? Mire, su número de cédula, para poder verificar su identidad yo le voy a decir que su número de cédula es tal, usted vive en tal parte, su número de teléfono es tal, confírmeme, ¿es eso cierto? Sí. Y es información que yo efectivamente en algún momento di o que es pública en internet. En el momento en el que ya tienen esa información, lograron la confianza del usuario. Y ya de ahí para adelante, pues comienzan a buscar información para poder generar algún delito. Entonces, el principal problema es todos queremos compartir, todos pensamos que estamos en un mundo tranquilo. Y en el momento en el que nos cuentan algo que supuestamente solo nosotros deberíamos saber, bajamos las defensas. Entonces, no sé si alguna vez han hecho este ejercicio, pongan, bueno, el de poner su nombre en Google fue famoso hace unos 8 años, lo que yo me imagino que todos lo han puesto, pero algunos de ustedes han puesto su número de cédula en Google y lo ha buscado, y búsquenlo, y se van a dar cuenta de que su número de cédula es común, y entonces los delincuentes hacen cosas como, busquemos el número de cédula 79 25 18 12, y cuando lo buscan en Google me sale el nombre completo. Cuando yo ya tengo ese nombre completo voy a Facebook y busco ese nombre completo y le mando una solicitud de amistad. Ya es un poco más alto el nivel de deserción en Facebook, pero en general uno termina diciendo, no, este man debe ser de la universidad, yo pienso que sí lo conozco, y lo aceptan. En el momento en el que lo aceptan, este personaje comienza a capturar información, quiénes son sus amigos, dónde vive, además para los que tienen, por ejemplo, el gusto por decir en dónde están y hacer tags, eso es información que están utilizando no los delincuentes de comercio electrónico, sino los apartamenteros, por si no lo sabían. Ya los apartamenteros son súper sofisticados. Entonces en el momento en el que yo digo que estoy en un restaurante, pues no estoy en mi casa. Pero bueno, finalmente capturo información. El teléfono, en muchos casos, no sé si les ha pasado, en Facebook hay muchos que tienen el teléfono celular publicado para que me contacten. Entonces yo ya tengo la información, llamo a ese teléfono y comienzo a hacerme pasar por una persona del banco. Y tienen información de verdad que es confidencial. Es que la información que ustedes ponen en Facebook se supone que es para ustedes y sus amigos. Lo que pasa es que la realidad es que yo la puedo compartir si no tengo ciertas precauciones. Entonces este tema de ingeniería social se está yendo y se ha movido desde hace muchísimo tiempo al tema de transacciones en línea. De hecho, lo que hacen es inclusive hackean la cuenta telefónica y entonces hacen el pago con la tarjeta de crédito y interceptan, pues ellos hacen la llamada que debería hacer el banco confirmando la transacción de tarjeta de crédito al cliente, y le bloquean el teléfono mientras el banco está intentando llamar a confirmar. Entonces nunca le confirmaron y el fraude se lleva a cabo. Entonces y además el tema de la ingeniería social es que no hay soluciones tecnológicas. Esto no es un problema tecnológico, esto es un problema de educación.
Entonces, luchar contra este tipo de delitos es muy, muy, muy complejo. Para finalizar, y el último mecanismo es el que yo les decía, y es: ya no tengo que ser inteligente para hacer delitos en internet. Antes eran los mal llamados nerds o geeks, que se pasaban al lado oscuro de la fuerza y decidían hacer dinero rápido, pero eran personas altísimamente capacitadas, que tenían unos conocimientos en tecnología súper importantes y que sabían de esto. Ahora no. Ahora yo tengo, por ejemplo, y estos son realidades en internet, estos son páginas de verdad en internet donde yo, por ejemplo, alquilo un botnet. ¿Se acuerdan que ya les dije que era un botnet? Pues yo tengo 15.000 computadores ya capturados y yo los alquilo. Entonces, pues págame 5.000 y yo te doy acceso a ellos durante 8 horas. ¿Para qué? Pues no sé, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres hacer un ataque? Sí. No te preocupes, mira, help from a geek. Siéntate conmigo y yo te explico cómo es que tienes que hacer esto, y pues claro, pues podemos o compartir las ganancias o tú me pagas por esto. O quieres que te haga un malware específico, entonces tú ya tienes a la base de datos de los directivos de Sam Miller. Sí, oye, ¿por qué no les hacemos un ataque específico para ellos? Sí, siéntate conmigo y hacemos el programa de malware que tenemos que hacer. Entonces esto ya es malware as a service. ¿Sí? Entonces yo ya no tengo que ser inteligente. Yo ya solo tengo que tener algo de información y el deseo de cometer el delito. De hecho, ¿se acuerdan que les mencioné ahorita una vulnerabilidad, un ataque que se llama Zeus? Ese ataque Zeus que roba las credenciales, inclusive roba los OTPs on the fly. Listo, yo lo alquilo y vale $50.000 diarios un servidor donde yo defino a quién quiero atacar. Entonces yo defino que quiero atacar al Chase Manhattan Bank, quiero atacarlo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero quiero dejar el intermedio de... No me cobre por favor las horas del almuerzo, porque la gente no se conecta a la hora del almuerzo. Entonces yo solamente le voy a pagar 8 horas. Entonces, listo, entonces yo negocio con el delincuente y esto pasa en chat, esto es un chat en vivo, ¿no? Entonces yo no le voy a pagar por eso, entonces cóbreme solamente 8 horas. Listo, no, entonces ven, $40.000, listo, yo pago los $40.000 a una cuenta en donde sea y efectivamente me dan ingreso. Me dicen, mira, tu usuario y tu contraseña son estos. Ingresa al servidor, yo ingreso al servidor, armo mi ataque, lo disparo, lo despliego. Y el principal problema es que, pues a veces soy exitoso, a veces no soy exitoso, pero el ataque desaparece. A las 8 horas, la máquina desde la cual yo estaba atacando desaparece. Desaparece es que eso era una máquina virtual seguramente alojada en Amazon, o sea, no estamos hablando de ningún delincuente, y esa máquina la pagan en Amazon. Y fueron 8 horas. Nadie logra darse cuenta de que esa máquina estuvo prendida. O es muy difícil, no es que nadie, pues, si no nos robarían todos los días. Hay soluciones que evitan este tipo de delitos. Pero esto es lo más complejo de todo. Ya no tengo que ser inteligente, yo tengo información. Si ustedes, y ni siquiera tienen que meterse, yo sé que deben haber oído hablar de las redes, que hay una internet para los delincuentes y hay ciertos sitios particulares. Bueno, ya ni siquiera tengo que ir ahí, esto yo lo saqué de Google. Claro, tengo que hacer un par de clics para poder llegar a la red de ellos y tengo que reportarme. Y en general a ellos no les importa si ustedes son la CIA, el FBI, la policía o efectivamente un delincuente haciendo esto. A ellos, mientras les paguen, ellos dan el acceso. ¿Por qué? Porque están alojados en Rumania, porque están alojados en Rusia y allá no hay ley para este tipo de delitos, en China y allá no les importa nada, porque si somos tantos, búscame, no me vas a encontrar. Luego, este es el principal, y digamos que esta es la más novedosa o el más novedoso ataque que hemos encontrado nosotros, y es: ya no necesito ser inteligente. Me dan ayudas en línea, tengo tutoriales, tengo cómo construir el malware en mi casa. Foros, sí, tengo foros, tengo a disposición una cantidad de información. Y además ya ni siquiera son foros, sino son tutoriales. Entonces a uno le llegan y le dicen, hay aplicativos que uno abre para crear malware, para crear ataques, para crear páginas de phishing, por ejemplo. Llega y me dice, oye, ¿qué página quieres atacar? Yo le pongo www.citibank.com y él solito va y busca la página del Citi, del país que yo le haya dicho, hace una copia, me la monta y me crea la página listica para que yo la pueda montar. Yo no tengo que hacer nada, darle un URL. Entonces, esto es el tipo de delitos que se están utilizando hoy en día. El objetivo de esta charla, más allá de
contarles efectivamente que hay nuevas cosas es en seguridad informática no podemos parar. Cada vez que paramos es un espacio que utilizan los delincuentes para poder generar. Insisto, acá hay viejos conocidos, el phishing es un viejo conocido, los keyloggers y los screenloggers son viejos conocidos, el man in the middle es un muy viejo conocido, pero lo que están haciendo los delincuentes cada vez es cambiar el mecanismo de funcionamiento de uno o más factores para poder alterar el producto, y entonces generan un ataque especializado. ¿Qué es entonces lo más importante en esto? Lo primero que tenemos que hacer es invertir en educación. Y a pesar de que yo sé que muchos de ustedes manejan portales y manejan sitios de comercio electrónico, no basta con publicarle al usuario recomendaciones de seguridad. Por favor, no haga clic en ciertos vínculos, por favor, no haga algunas cosas negativas. Hay que intentar ponérsela fácil al usuario. Los usuarios, y ustedes antes de haber sido creadores de mecanismos de comercio electrónico fueron usuarios. Entonces acuérdense, ustedes se sentaban y se leían una página de esas que uno tiene que darle 3 veces scroll down y miraban a ver qué era lo que tenían. No. Y eso es lo que estamos haciendo todos, las recomendaciones de seguridad de todos los bancos. Hay de hecho un banco en Colombia que se ganó un premio porque tenía mucha información, pero cuando uno va y la mira eran hojas y hojas y hojas de información que realmente estaba muy bien organizada pero nadie quería ver. Entonces tenemos que educar a los usuarios y tenemos que educar a los proveedores de servicio. Tenemos que contarle a las personas que están manejando la tecnología detrás de los negocios que sí hay vulnerabilidades y que cada vez que bajamos la guardia nace uno nuevo. Entonces, por ejemplo, con los usuarios yo pienso que tenemos que comenzar a hacer videos de seguridad informática. Entonces yo me calo un video de 1 minuto y medio en YouTube, sí. Yo no me leo 30 páginas de un contrato. Y lo otro es, los usuarios sí quieren hacer transacciones en línea, pero quieren sentirse seguros. Uno de los mecanismos para poder hacer sentir seguros a los clientes es que yo soy consciente de que hay algunas vulnerabilidades y les estoy contando para que tomen cierto tipo de precauciones. Pero no podemos depender de las comunicaciones que hacen terceros. ¿Y a qué me refiero? El comercio electrónico no puede depender de las comunicaciones de seguridad que hacen los bancos, porque los bancos están pensando en ellos, no están pensando en el comercio electrónico. Ellos no quieren entender cómo funciona la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es algo que para ellos o lo paga un seguro, o lo paga una franquicia, o lo paga el proveedor de servicios. Los bancos nunca pierden en este negocio, luego a ellos el tema de comercio electrónico no les afecta tanto. Ahora, lo otro, no cometer errores simples. Ya lo mencionaba Victoria, que se está luchando a nivel gremial y todo, pero no almacenen datos sensibles. Y digámosle y procuremos, si tenemos cargos directivos dentro de la organización, ir donde la gente de tecnología y preguntarle, oiga, ¿cómo está almacenando usted la información? ¿Qué información está almacenando? ¿Cuál es la información de mis clientes que usted tiene? Porque esto desafortunadamente se ve como que la responsabilidad es de seguridad informática y no la responsabilidad de esto es del negocio. La responsabilidad de esto es de quien quiere hacer el negocio. Actualice sus sistemas. Esto es una realidad en Colombia, no quiero llegar a detalles molestos, pero muchos montan un servicio en la nube, en una máquina de Amazon, que es la última máquina, lo último en guarachas hoy, y a los 6 meses ni siquiera le han corrido los parches de seguridad del sistema operativo. Entonces, esto, pues claramente lo que está haciendo es dejando puertas abiertas. Los delincuentes son flojos. Ellos primero van y buscan a los que no se han actualizado. Y si con esos entraron, pues con esos trabajan. Entonces, no sean la presa fácil de los delincuentes. Realicen pruebas de penetración. Esto sonaría que Aswan brinda pruebas de penetración. No, nosotros no hacemos pruebas de penetración. Pero hagan pruebas, el penetration test o el pen test que se está volviendo muy famoso, es cierto. Inclusive no tienen que contratar, no tienen que salir a contratar. Ya vieron que no se necesita ser genio para poder hacer ataques. Bájense la información y háganse ataques. Hagan ataques a su infraestructura con regularidad y con cierto nivel de seriedad frente al proceso. Es decir, levanten una documentación al respecto. Tengan información histórica que les permita ver qué funcionó en el pasado y qué está funcionando hoy. O qué no funcionó en el pasado y qué no está funcionando hoy.
para poder hacer comparativos y robustecer su plataforma. Lo otro importante, y esto es válido tanto para usuarios finales como para las personas que trabajan dentro de las organizaciones, intenten separar su vida personal de su vida profesional. Sí lo dije bien, personal de la profesional. Cada vez esta frontera es más difusa, cada vez yo utilizo más mi iPad y mi iPhone y ahora nosotros tenemos un mal chiste en la compañía, y es que decimos que ahora contratamos ingeniero con portátil así como contratábamos mensajero con moto. Entonces traen su portátil y es su portátil, entonces ahí tienen su Facebook, su LinkedIn, sus redes sociales, pero adicionalmente les decimos no, pues para trabajar conéctate, y las empresas están viendo como un ahorro el que no tengan que invertir en hardware para darle a sus usuarios, y la realidad del asunto es que están dejando unos huecos de seguridad gigantes. Entonces procuren que haya una diferencia entre la vida corporativa y la vida personal. Entonces yo puedo hacer escenarios donde yo, mira, si vas a entrar al CRM de la compañía o vas a entrar a editar el shopping cart de la aplicación de compra en línea, pues entra utilizando esta solución o esta otra solución, de tal manera que no se mezclen. Y busque soluciones tecnológicas que apoyen a su modelo. En el mundo, la inversión en seguridad informática es el rubro más importante de inversión en tecnología. En Colombia no. En Colombia el rubro más importante de inversión en tecnología se llama renovación. Cuando ustedes van y miran a las personas que manejan los presupuestos de las áreas de tecnología, se encuentran con que el 85% de su presupuesto está para renovar lo que ya tenían antes, y a veces tienen entre un 10 y un 15% para poder generar ideas nuevas o crear nuevos productos. La realidad del asunto es que no siempre tengo que renovar, hay veces que yo tengo que sentarme y definir cuál es mi modelo de negocio y hacia dónde voy para poder escoger el mejor camino. Entonces yo pienso que tenemos que seguir la historia del mercado. Si se está invirtiendo en seguridad informática es porque por el otro lado también se está invirtiendo. Les cuento una cifra muy asustadora, y es el negocio del software de seguridad espera ingresos más o menos de 2 o 3 billones de dólares a nivel global. Es decir, esto es lo que se ganan las compañías como Norton, Symantec, McAfee, etc. La industria del malware produjo en el 2010 6 billones de dólares de ingreso. Luego, cuando ustedes se pregunten quiénes son los que están contratando a los doctores en Computer Science para hacer defensa o ataque, no es la NSA. La NSA se está quedando con lo que sobra, pero ellos sí tienen dinero para contratar. Luego definitivamente tenemos que jugar a la carrera armamentista. Claro, a ellos les queda más difícil, pues porque ellos son delincuentes. Jamie Cano, no sé si lo conocen, Jamie Cano es doctor en seguridad informática, trabaja en Ecopetrol y da muchas charlas, y él dice, una de las frases que él tiene y que me parece muy buena es: el crimen sí está organizado. Cuando hablamos del crimen organizado, es que el crimen sí está organizado, los que no estamos organizados somos nosotros para defenderlos. Entonces, estas son algunas de las soluciones. Yo lo que los invito es, lo más importante en esto es capacítense, o capaciten a sus usuarios, o capaciten a las personas de tecnología, o sean curiosos. Esta información que yo les estoy presentando hoy, pues nosotros tenemos un laboratorio que trabaja específicamente en la búsqueda de este tipo de ataques para poder buscar un mecanismo de defensa, pero es información que se consigue libremente en internet. Entonces hay que despertar esa curiosidad para poder entender que sí estamos bajo riesgo, y que cada vez que nos sentimos seguros, no lo estamos. Hay que comenzar a buscar un mecanismo de solución. Y nos quedaron unos minutos para hacer preguntas. Esperé que... A ver. A futuro hay posibilidades de que las entidades financieras tengan más capacitación sobre información de datos, es decir, muchas de ellas no conocen ni siquiera la norma PCI. Entonces hay futuro de que se involucren las
las entidades financieras en... La respuesta es sí. De hecho, como mencionaba Victoria, yo soy uno de los miembros de la Comisión de Pagos y Antifraude de la Cámara, y una de las cosas que está haciendo la Cámara de Comercio Electrónico es trabajando más de cerca con las entidades financieras, entre otras a través de Asobancario. Lo que se está buscando es precisamente buscar lazos. Con respecto a la norma PCI, de hecho es normativa, luego todas las entidades financieras saben qué es PCI, eso es importante, no es que no lo sepan. Seguramente algunas no están interesadas en implementarlo. Implementar norma PCI para un banco puede costar varios millones de dólares y muchos meses o años para poder llegar a hacerlo. Luego no necesariamente siempre es voluntad, sino también tamaño. Pero la respuesta es sí. Sí están caminando hacia allá. La norma PCI es un estándar internacional, es un estándar que se está adoptando, lo están adoptando. Aquí la Cámara, en cabeza de Victoria, ha hecho un esfuerzo gigante por hacer que el gremio de comercio electrónico haga certificaciones PCI. De hecho, hay un certificador PCI dentro de la Cámara. IQ. Sí, Guillermo se dedica a eso. Pero lo otro es, también tenemos que tener en cuenta que no son procesos fáciles, no son procesos cortos, no es tan fácil mover inventémonos algo, tuportátil.com y moverlo a la norma PCI cuando realmente tiene 15 usuarios, 15 personas dentro de su equipo, y adicionalmente la pasarela es subcontratada y la tienen en el modelo de gateway. Entonces pues hay unas cosas que no le atañen. Otra cosa es cuando yo me llamo Banco ABC y el Banco ABC tiene 4.500 personas dentro de su staff, de las cuales solo de tecnología y solo de seguridad estamos hablando de un par de cientos. Luego no es que no se quiera hacer, yo pensaría que no es que no se quiera hacer, sino que va a tomar un tiempo. Buenos días, mi nombre es Daniel Rodríguez. La pregunta que tengo para ti es, al principio de la charla tú decías que en Colombia no se ha recopilado la información sobre este campo. La pregunta es si ya llevamos un tiempo importante trabajando en comercio electrónico en Colombia, ¿por qué nadie se ha preocupado por recoger esta información que pues es muy relevante? Digamos que puede ser que yo haya cometido una falta. Yo no quise decir que no se esté recogiendo, lo que quise decir es que no está libremente disponible. Entonces la información sí existe y la información la tienen por pedazos, segmentada los diferentes actores. Entonces los bancos tienen una información de fraude, las franquicias tienen otra información de fraude. De hecho, las franquicias, corrígeme tú que eres de Visa, tienen una obligación de reporte a nivel global, o sea, no pueden esconder cifras. Por el otro lado hay algunas entidades en Colombia que tienen información, pero cuando tú buscas información consolidada, como la que veíamos en las estadísticas del principio, es muy difícil conseguirlo. Entonces, de hecho, nuevamente, la Cámara está buscando que esa información, por lo menos para los actores relevantes, exista, es decir, para las pasarelas en primera instancia, que son los encargados de procesar los pagos, existan no solamente los montos y los tamaños del fraude, sino cuáles son los mecanismos de fraude que se están haciendo. Adicionalmente, y esto es importante, la Cámara también tiene una alianza con la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, con lo cual se está buscando que no solamente se persigan las cifras y las denuncias, sino que se haga la judicialización de estos procesos. Algo que en otros países toma simplemente una llamada y genera un proceso de investigación. Aquí nos toca surtir un proceso, especialmente porque esto tiene que pasar por fiscalía y un poco de cosas. Y por ejemplo, uno de los mecanismos en los cuales deberíamos capacitarnos los que prestamos servicios es en ciertas actividades básicas de ingeniería forense. ¿Cómo hago yo para no perder la evidencia de que existió el fraude y poderlo reportar y no decir que hoy por hoy desafortunadamente los tiempos son tan lentos que tenemos que decir yo no puedo parar mi operación porque es que me vale más parar mi operación y dejar de capturar dinero que perder el dinero del fraude y no poder reportarlo? Entonces, en términos de forenses. La segunda pregunta, si me la permites muy rápidamente, es tú decías que es importante
usuarios, con los consumidores o con nuestros clientes, información que permita mantenerlos actualizados en este ámbito, como tips, como recomendaciones, donde podríamos tener acceso a ese tipo de información muy puntual, muy concreta, muy corta para poderla compartir en nuestro sitio web o blogs. Era lo que hablábamos ahorita. La información de los tips está disponible, la información de qué se debe hacer en términos de seguridad está disponible y la tienen muchos. Si tú visitas las páginas de los bancos las encuentras, si tú visitas la página de la policía en delitos informáticos encuentras información. Lo que yo pienso que hay que cambiar es el cómo presento la información. No basta con entregarle tips, porque volvemos a, creo que aquí me asentían cuando lo mirábamos, yo no me leo 30 páginas. O sea, yo no puedo tener un listado de tips, pero si me hago un video de pronto, o sea, digamos que puede ser un modelo de inversión, inclusive gremial, no sé si de repente la Cámara está interesada en ese tipo de procesos, pero es como logro yo hacer. No sé si han visto, por ejemplo, la publicidad, la propaganda que sacó a su bancaria, que son niños golpeándose la cabeza. Eso les quedó, ¿sí ven? O sea, la han visto y la entienden. Pero esta información estaba disponible, la misma de por favor tape el datáfono cuando esté ingresando su número, estaba disponible desde mucho antes. Lo que pasa es que nos la mostraron bonita. Entonces mi punto es ese: ¿cómo hacemos que se socialice la información referente a estos temas de seguridad y no necesariamente que esté disponible? Bueno, Iván, digamos la experiencia que yo tengo, mi nombre es Carlos Fabián Camacho, trabajo en Edison Tecnológico. También pertenezco a la comisión. Digamos la experiencia que yo tengo en el área de seguridad transaccional es que las empresas hacen todas estas cosas que tú nos muestras, o sea, tratar de cerrar la brecha en el tema tecnológico y las nuevas metodologías para realizar un fraude. Pero definitivamente hay un factor bien importante que el e-commerce debe tener, digamos, muy en cuenta y debe trabajar, y es que deben conocer a sus clientes. Hay que hacer, digamos, cuando yo vendo un producto, si yo soy, debo saber a quién se lo estoy vendiendo. Tener, digamos, un lazo a largo tiempo con él, no, digamos, el cliente que me diga, no, es que necesito la información ya o necesito el producto ya, de una vez disparárselo, y son unos volúmenes grandísimos que me va a dar un flujo de caja buenísimo en mi empresa. A esos clientes hay que darles un stop, hay que analizarlos como para que efectivamente se pueda minimizar el fraude. Estos controles que tú nos estás mostrando me parecen excelentes, y uno constantemente tiene que estar innovando su tecnología o sentarse y hacer un análisis sobre eso, pero definitivamente conozca a su cliente, sepa, es algo que nosotros, nuestra compañía, le transmite a sus clientes, a nuestros clientes, para que ellos minimicen su fraude. Es imposible decir que al cero vamos a llegar, pero sí al menos se cierra un poquito la brecha y se hace una buena relación a la futuro. Mira, una reacción frente a eso. Estoy de acuerdo contigo en que conocer al cliente mitiga el proceso, pero también impacta negativamente el modelo que se quiere implementar de comercio electrónico y de que no sea presencial. De hecho, cuando yo viajo, me imagino que todos lo han hecho, cuando ustedes viajan a Estados Unidos, ustedes no sueltan su tarjeta de crédito y ustedes la pasan en el lector, y esto es algo que ya hicieron, y yo no tengo que presentar cédula, yo no tengo que mostrar nada, porque es parte de la confianza del mercado en el modelo de comercio electrónico. Definitivamente conocer a tu cliente puede ayudar mucho. Hay procesos, por ejemplo, de autenticación de los usuarios frente a los portales, y eso puede ayudar mucho. Puedo yo decirle a mi usuario, mire, yo quiero que usted esté más seguro al proveerme esta información, pero para mí es imposible que, por ejemplo, a Bianca diga, yo no le vendo el pasaje. No, yo quiero viajar ya, no me importa quién es usted. De hecho, el tema, pues está la opción, dígame su número de Life Miles, y yo con el número de Life Miles le voy a hacer un seguimiento y sé quién es usted. Pero el modelo de comercio electrónico intrínseco, de hecho, se habla de venta no presencial, porque precisamente yo quiero el anonimato, quiero el modelo con el cual está montado. El modelo de seguridad que tú planteas, yo estoy de acuerdo. Amazon es un fiel creyente de esto. Yo tengo que autenticarme en Amazon para poder acceder a mis servicios, pero hay muchos otros que no.
Entonces, yo pienso que hay que buscar un balance y hay que ofrecerle realmente algo al usuario para que confíe en nosotros y nos dé información. Entonces, si yo quiero autenticarlo, me parece muy bueno el modelo que tú quieres hacer, y hay que darle algo más al usuario y no simplemente es decirle, no, es que aquí sí no lo van a robar, porque uy, miércoles, yo lo que estoy diciendo es que en otros sitios sí lo van a robar, y estoy fomentando una pérdida de confianza en el modelo de comercio electrónico como tal. Sí, hay unos segmentos a los cuales definitivamente... Gracias. Hay unos segmentos donde definitivamente, como una aerolínea, pues definitivamente yo no puedo llegar a retener una transacción porque es que me está impactando a mí en mi caja o en mi negocio, ¿sí? Para eso, digamos, sí se tienen unos monitoreos, se establecen unos monitoreos, unos controles y demás de alertamiento, pero sí depende del segmento en el cual uno puede mitigar el riesgo. O sea, yo soy totalmente de acuerdo contigo que yo no puedo, digamos, si estoy en un negocio de e-commerce, decirle, no, espere, yo primero analizo, reviso, no, eso no, pero sí hay unos segmentos en los cuales aplica, conozca a su cliente. Sí, estoy completamente de acuerdo, y depende, por ejemplo, mucho del nicho. Yo no sé si, desde que, mira, señor, tiene una pregunta, desde que existen los bancos, existe el robo a los bancos. Antes lo hacían con carretas y jalaban, y era cierto, viejo oeste, jalaban con un caballo y entraban 3 tipos con pistolas y se llevaban las bolsas. Luego, estoy de acuerdo, el fraude cero no existe, pero yo tengo que finalmente intentar mantener la confianza en el modelo como un todo, es decir, la gente sigue metiendo plata en el banco a pesar de que los bancos los roban, porque el modelo es el que nos trae beneficios a todos. Yo me llamo Pedro Toya, yo quería hacer un comentario. Está muy bien que veamos que hay riesgos, pero en este modelo de comercio electrónico hay riesgos, pero en el físico también hay riesgos. Lo importante es que determinemos y sepamos que hay y que busquemos disminuirlos. Ejemplo, en un supermercado está lo que llaman la merma y oscila entre el 4% y el 2%. Y hay que saber que más o menos eso es lo que uno tiene que tener presupuestado, que le van a robar por ese tipo de riesgos, y lo que uno tiene que realmente es mantener ese nivel lo más bajo posible, pero no decir, no voy a hacer comercio electrónico porque hay problemas de seguridad, etc. Y Pedro, yo quiero hacer una salvedad, y gracias por tu comentario. Mi objetivo, y hoy me invitaron a que les contara de nuevas vulnerabilidades. Yo soy un fiel creyente del modelo de comercio electrónico, estoy totalmente convencido de que el modelo es exitoso, de que el fraude cero no existe, y que yo tengo pero que sí existen herramientas en el mercado que me permiten a mí mitigar estos riesgos. Entonces, no quiero dejar ese sin sabor. Hoy me contrataron para contarles de las vulnerabilidades que habían y crear un poco de conciencia, pero definitivamente creo fielmente y firmemente en el modelo de comercio electrónico, y pienso que para allá vamos y va a funcionar, y tiene riesgos como pagar en efectivo. Entonces, de hecho, ayer salió una noticia, no sé si la vieron, hay un mecanismo ahora que está vulnerando cajeros electrónicos sin robarle las credenciales ni la tarjeta al cliente. En México, hackean el sistema operativo del cajero y le escriben una serie de códigos en el PIN-pad y les bota dinero. Y después les dicen, oye, ¿y sabe qué? Hágame un download de todas las tarjetas de crédito que ha pasado por acá, y se lo descargan en un archivo, y entonces se llevan ese archivo para poder hacer fraude también no presencial. Luego, a ver, no hay un sistema de seguridad inventado por el ingenio humano que el mismo ingenio humano no sea capaz de romper. Luego, lo que tenemos que hacer es ponérsela más difícil, y digamos que lo que buscábamos con Vicky y con la cámara para poder demostrar esto es, de todas maneras tenemos que hacer un proceso de awareness. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que todavía no saben a qué se están exponiendo, y ahí sí tenemos un problema. O sea, yo puedo estar claro en que voy a tener unos niveles de fraude, lo que no puedo es desconocer cuáles son las afectaciones a mi negocio de estos procesos de fraude. Pero gracias por el comentario. Sí, con respecto a la ingeniería social, sabemos que muchos de nuestros comercios colombianos, su método de venta por call center es tomar los datos del tarjetaviente de una forma manual. ¿Qué se tiene planeado para esto? Es decir, ahí hay una gran brecha de seguridad que pues está como rompiéndose,
y existiendo mecanismos como mecánicos de tomar datos automáticamente, pero muchos de ellos no lo aplican. ¿Qué se tiene pensado para que esto se aplique en muchos de nuestros comercios colombianos? Hay como dos reacciones. La primera, cuando yo voy a contratar a alguien en un call center para hacer esto, tengo que hacerle una prueba y si el tipo tiene buena memoria no lo puedo contratar. Eso es lo primero. Entonces es una realidad. Lo otro es, hay mecanismos que me permiten a mí evitar que la información que yo estoy digitando la pueda grabar o copiar. Cuando tú miras los call centers de este estilo, o los que yo conozco, los que están certificados PCI, cuando tú entras a la zona de transacciones, no puedes entrar esferos, no puedes entrar papel, no puedes entra en pantaloneta y un esqueleto, porque eso es todo lo que te va a permitir. Pero adicionalmente a eso, estos mecanismos que hoy vimos casi todos son automatizados. Lo que realmente no importa si la persona, puede ser que la persona no quiera hacer el fraude, sino que le contaminen la máquina desde la cual están haciendo y hagan el fraude. Hay mecanismos, hay soluciones para evitar eso. No puedo hacer publicidad, pero hay soluciones para evitar ese tipo de mecanismos. Un comentario. Digamos que muchos de los mecanismos que tú mencionaste requieren de educación para los usuarios. Hay otros que son exclusivamente del sitio de comercio electrónico, que pueden mejorar. No guardar información sensible, de acuerdo, pero es que guardar alguna de esa información incrementa la conversión de los sitios de comercio electrónico de forma alarmante. Quiero conocer un poco tu opinión. La mía es, oiga, zapatero a sus zapatos. Si usted quiere instalar un one-click shopping, no se quede usted con la información. Hágalo con pasarelas serias, no sé si la puedo mencionar acá o no, pero hay unas que le tienen esa información con un nivel de seguridad bastante alto y usted a la larga lo que tiene es un token con lo que no van a poder hacer mayor cosa si usted lo llega a perder. Esa es mi posición y yo en eso digamos que tomo ciertos riesgos de, oiga, bueno, pues es que si queremos ese one click shopping que se quede por lo menos con el que sabe que es PCI nivel 3, que me está dando ciertas garantías y yo me dedico a mi sitio web. Esa sería mi recomendación para alguien más. Quiero conocer tu opinión. Y completamente de acuerdo, yo pienso que zapatero a tus zapatos, yo pienso que hay mecanismos, mejor dicho, el comercio electrónico no necesariamente es hacer transacciones monetarias en el sitio de comercio electrónico. Si no, modelos como PayPal o eBay no funcionarían, modelos como estos. Estoy de acuerdo en zapatero a tus zapatos y estoy de acuerdo en que las empresas que quieren hacer comercio electrónico, el one click shopping, deben tomar un acto de fe basado en ciertas cosas. Hay ciertas pasarelas con las cuales yo haría el acto de fe, hay otras con las cuales no. Pero lo más importante ahí es, pongámonos del lado de la pasarela, que tú seas PCI nivel 3 y estés guardando información confidencial de los usuarios es una violación a la norma. Entonces no está cumpliendo con la norma. Entonces estoy de acuerdo en cierta medida contigo. No debe haber información, o debe haber información y deben garantizarse unos niveles de seguridad. ¿Cuál es el principal problema? Y te voy a decir, a pesar de que esto está muy orientado y esta charla está muy orientada, miren, los pueden robar, les pueden hacer esto, y ver, como el 60 o el 70% del fraude es interno. Es decir, a Pedro de la pasarela ABC lo botaron por malo y el man piensa que es bueno y está bravo. Entonces él va a ir y va a coger una llave USB de 4 gigas u 8 gigas, va a empujarla en un servidor o en una estación y va a descargar 8 gigas de números de tarjetas de crédito. ¿Sí? Y se va a ir y las va a vender en el mercado negro. Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, si esa empresa no hubiera guardado información confidencial, esa probabilidad no existiría o esa posibilidad no existiría. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. No hay motivos transaccionales para almacenar esa información. De hecho, cuando tú miras las pasarelas serias no tienen el número de tarjeta completo. Tienen el nombre, pues para poder hacer o tienen la identificación para poder garantizar el one click shopping, pero no tienen el número de tarjeta. Lo tuvieron una vez y ahora tienen un identificador que le mandan al banco o a la franquicia, pero no existe. Ojo, pero entonces ese es mi punto. No tienen que guardarlo por si las moscas, tienen que cumplir y satisfacer las expectativas del negocio.
Porque eso no es solo para el One Click Shopping, es modelos de suscripción para como todo. Netflix, Para todo. Son las cosas que te incrementan sí o sí el modelo de negocio. Y estoy completamente de acuerdo, pero entonces hay que... Ahora, ¿qué es lo importante? Y yo quisiera hacerte una recomendación ya a todos los que están acá. El nombre es un muy buen indicador, pero yo debería, si voy a contratar con la pasarela A o la pasarela B, estar dispuesto a ir, montar, sentarme allá, pararme, usted quiere mi dinero, yo le voy a dejar un pedazo de mi dinero, dígame cuáles son los mecanismos de seguridad que usted tiene implementados y muéstrenos. ¿Sí? Y si no te satisfacen, no importa si es la más grande, no me interesa trabajar. Entonces, digamos que ahí también viene un poco el tema, cuando tú ya estás aware de este tipo llamémoslo de ataques o de vulnerabilidades que hay en el mercado, pues tú estás mejor capacitado para ir a exigirle a tu proveedor de servicios qué es lo que tú quieres. Porque es que, finalmente, y pongámonos en plata blanca, yo no tengo ningún acuerdo con ninguna pasarela, pero usted se está quedando con parte de mi dinero. Yo podría quedarme con todo el dinero, pero pues estoy entendiendo que parte de mi modelo de negocio es que crezcamos juntos. Listo, pues usted tiene que garantizarme a mí que mis expectativas de negocio se están cumpliendo. Y hay que exigirlo, porque todas las empresas, todas, PayPal sufrió un robo gigantesco en el 90 y tantos. ¿Por qué? Porque es que subieron y dejaron de pensar en temas de seguridad, pues porque ya la tenían toda, ya somos súper seguros. Y volvemos al punto, al banco le jalaron con una carreta por la pared y se llevaron la plata, es lo mismo. Entonces, como yo también tengo que ser responsable de lo que pase con mi negocio, porque, entre otras, si esa pasarela pierde su imagen en el mercado, por algo que pasa con ellos, todos los comercios que están asociados a ella van a perder imagen. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero transar con ellos. ¿Quién responde en la tienda? ¿Y quién responde en la tienda? Sí. Entregan el riesgo. Todo. El O sea, no banco te devuelve responden la por plata. el 1% al comercio de los fraudes. Pero entonces ahí yo tengo que estar en capacidad de ir a decirle, bueno, venga, ok, o sea, usted no, ni siquiera va a responder, cuénteme qué está haciendo para garantizar que cuando yo responda efectivamente me tocó responder. Ese es como el punto. Y era un poco lo que decía Pedro, que fue la persona que yo casi que ese porcentaje de fraude hay que colocarlo en el PID. Sí, el fraude cero no existe. De hecho, la empresa cuando va a tomar la decisión de vender por e-commerce, Repite. o informarle que efectivamente dentro de su volumen de facturación debe tener un porcentaje para el tema de fraude, que lo tiene que tomar dentro de su GIP y decir efectivamente yo, o hay muchas cosas también que por las aseguradoras también, hay unas aseguradoras que tienen algo sobre riesgo a computador cibernético y ellos le hacen un análisis de la facturación y le dicen, bueno, este porcentaje se lo puedo cubrir, si usted supera ese, qué pena, no se lo puedo cubrir, pero ya depende de la negociación. Son, digamos, puertas que se pueden llegar a abrir para poder mitigar y que digamos, se sienta protegido un comercio en e-commerce. Son oportunidades. Pero la realidad es que cuando tú eres chiquito, Sí. estás arrancando, lo que quieres es vete con el mejor cuando eres chico, ve y pregúntale al mejor y vete con él y después vas mirando. Pero yo estoy de acuerdo, el modelo de negocios no se debe ver impactado por el modelo de pagos. Si yo tengo una idea exitosa en términos de comercio electrónico, no importa quién recolecte el dinero, el éxito está garantizado es por eso. La última pregunta. Perdón. A conocer su opinión respecto a los temas de seguridad preventiva, o sea, cuando abordamos escenarios externos a la red y podemos, por ejemplo, bloquear ciertas zonas o ciertos ciertas direcciones IP o MAC de usuarios para prevenir posibles ataques. Entonces, no sé, digamos, dentro de la información que tiene. Nosotros digamos que, bueno, mi opinión personal, sí, hacia allá se tiene que mover el negocio. Sí, el modelo de seguridad tiene que estar en capacidad de otorgarle al usuario un modelo de seguridad en el cual el usuario no tenga que pensar, en el cual, sin impactar o impactando lo menos posible la experiencia del usuario, seamos capaces de proveerle un escenario seguro. Una de mis recomendaciones hoy era separen su vida personal de su vida profesional. Eso suena muy chévere, pero la realidad es que no va a pasar. Cada vez vamos moviéndonos más a que esa frontera sea más difusa.
Luego sí tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan hacer eso. Por ejemplo, identificar las máquinas desde las cuales los usuarios quieren hacer transacciones y asociar máquinas a números de tarjetas de crédito o a usuarios de tal manera que yo sea capaz de entender que este usuario no está haciendo. Tenemos otra charla que hemos dado en la Comisión de Pagos y es cómo podemos encontrar un servicio que bloquee a los probadores de tarjetas. Los probadores de tarjetas son un gremio, pero pues no, si yo soy capaz de identificarlo de manera preventiva, yo sé que si una misma máquina me generó 8.000 transacciones con 8.000 números de tarjetas de crédito distintos, olvídense, eso es un probador de tarjetas. Eso no es otra cosa, eso es un probador de tarjetas. Entonces sí hay soluciones en el mercado que hacen eso. No son fácilmente implementables, no son fácilmente implantables, hay temas políticos y hay temas jurídicos que hay que subsanar, pero sí ya existen soluciones de ese estilo. Muchas gracias, Iván, y pues el llamado a ustedes y quienes van a ver el video que vamos a colgar en YouTube es que todos los actores que nos veamos de una o alguna forma involucrados en esta actividad de comercio electrónico, el tema transaccional, debemos tomar parte activa porque al final del día quien paga el fraude es la tienda virtual. Las pasarelas, los bancos, las tarjetas, las redes bancarias pueden devolverle la plata al usuario y lo deben hacer, pero quien responde es la tienda virtual y la tienda virtual pues es el portal que está haciendo e-commerce y es quien está consolidando día a día en Colombia el sector de comercio electrónico. Entonces, un llamado es estar muy actualizados. Estos espacios que estamos entregando IAB y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico precisamente es para entregar este tipo de conocimiento. Y la pregunta para Iván es, ¿y Asuan qué hace? ¿Cuál es tu actividad, por favor? Listo. Asuan Technologies es una compañía colombiana. Es una compañía que nace en el año 2006 y desarrollamos una tecnología que evita el fraude en Internet. Venimos trabajando con el sector financiero desde hace muchos años, desde hace 2 años, apenas año y medio, trabajamos con la Cámara de Comercio porque pensamos que es el paso estratégico que debe dar nuestra organización. Pero lo que hicimos fue diseñar un modelo tecnológico que en el momento en el que se activa, sin importar si el usuario está consciente o no de las vulnerabilidades, le vamos a poner un escenario seguro para que haga la transacción. ¿Esto qué significa? Aislamos el sistema operativo, tenemos características, y pues ya que me abriste el espacio, tenemos características para identificar el hardware de la máquina de origen desde la cual se está realizando la transacción y tenemos integrado un generador de números aleatorios dentro de nuestra solución. Entonces, somos una solución muy orientada al sector financiero, pero que estamos ya apoyando al sector de comercio electrónico. Ingresamos el año pasado a la Cámara, que muy amablemente nos recibió a pesar de que pues, no vendemos nada en términos de comercio electrónico, sino que aportamos en términos de seguridad. Quisimos aportar desde el principio en el tema de pagos y con base en esa experiencia estamos preparando un producto para ofrecérselo al mercado de comercio electrónico. Definitivamente estamos orquestando algunos actores adicionales que necesitamos en este proceso. Esperamos tener todo alineado para principios del año entrante, pero precisamente lo que buscamos es eso, y lo hablábamos al principio de la charla, es cómo logro yo impactar lo menos posible la experiencia del usuario. Es decir, en comercio electrónico invertí mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer que la experiencia de compra fuera particular, que ahí está el diferenciador de mi negocio, y cómo lo vendo, qué vendo, pero el problema es cuando yo voy a pagar, y cuando yo voy a pagar, si le hacen fraude a mi usuario, pues ese usuario ya no va a volver a comprar en mi tienda. Entonces lo que nosotros hacemos es proveemos un escenario seguro para capturar esa información del pago solamente durante el momento del pago. Y eso es lo que estamos preparando para comercio electrónico. Trabajamos desde hace varios años, tenemos un par de bancos que trabajan con nosotros acá, con unos indicadores de fraude muy positivos. Hemos logrado disminuir mucho
A niveles, lo que pasa es que no quiero decir cero, porque cero es a veces difícil de mantener y puede haber cambiado en las últimas 12 horas, pero hemos logrado disminuir el fraude en niveles superiores al 90% en los escenarios que protegemos con nuestros clientes bancarios. Entonces,